Bueno chicos, bienvenidos a este nuevo video. Continuamos el anterior, trabajando con números reales. En este caso vamos a trabajar con lo que es la potenciación. Ya habíamos visto suma, bueno, la resta dentro de la suma, el producto, perdón, estaba pensando en eso, el cociente dentro del producto, y ahora vamos a trabajar con la potenciación. ¿Qué viene a ser la potenciación? Bueno, viene a ser una extrapolación, ¿sí?, de la idea del producto, así como el producto lo es de la suma. Por ejemplo, cuando yo en números enteros hago 2 por 3, en realidad lo que estoy haciendo es, o sumo el 2 3 veces, o el 3 lo sumo 2 veces, y me queda 6 en ambos casos. Bueno, la potenciación, cuando yo hago un número A, que aquí vamos a asumirlo como un número natural de comienzo. Después, cuando veamos funciones exponenciales, vamos a darle más características o restricciones al número A. De momento de aquí vamos a asumir que es un natural. Cuando el número A lo elevo a la n, que también vamos a asumir que es natural en este caso, después vamos a generalizar la idea. Esto lo puedo interpretar como el producto de A por sí mismo, ¿sí?, n veces. Es decir, multiplicamos n veces el número entre sí y obtengo a elevado a la n. Esa es la idea de la potenciación. Por ejemplo, pongamos aquí, ya que estamos presentando la idea, por ejemplo, si yo hago 2 al cubo, ¿sí?, esto es equivalente a hacer 2 por 2 por 2. Como el producto vale la ley asociativa, hago 2 por 2 primero, me queda 4 por 2, 8. ¿Sí? Esto no es conmutativo en el sentido de que no puedo conmutar la base, que es A, ¿sí? Tenemos aquí A es la base, y N es el exponente, A es la base de la potencia, y N es el exponente, y N es el exponente. No los puedo conmutar, o sea, de poder puedo, pero no son lo mismo, a eso me refiero, porque si yo hago 3 elevado a la 2, que sería 3 elevado al cuadrado, esto es equivalente a hacer 3 por 3, y esto me da igual a 9. ¿Bien? ¿Qué más tenemos que saber respecto a lo que es la potenciación? Bueno, veamos un par de propiedades, ¿sí? Las tengo aquí anotadas para no olvidarme de ninguna. Por ejemplo, si A es distinto de 0, si la base no es el número 0, ¿qué es lo que sucede? Que A elevado a la 0 es igual a 1. Alguno se preguntará de dónde sale esto. No es algo que esté puesto así por cualquier cosa, sino que viene de la siguiente propiedad. Fíjense que, bueno, aquí me faltó poner el sí, perdón, ¿sí? Y acá vamos con la siguiente propiedad que quiero que tenemos. Fíjense que si nosotros hacemos A elevado a potencias negativas, esto ya lo vimos en el video pasado. ¿Se acuerdan el A a la menos 1 que decíamos que era el inverso multiplicativo del número real exceptuando el número 0? Deberíamos poner acá, si A también es distinto de 0, de vuelta. Si A es distinto de 0, porque no voy a poder hacerlo cuando A sea 0. Si A es distinto de 0, ¿qué es lo que sucede? A la menos 1 está definido como el inverso multiplicativo de A. Y justamente, ¿qué es lo que va a pasar aquí después con la propiedad de arriba? Va a pasar que cuando yo multiplique A la menos 1 por A, fíjense, de la propiedad de arriba, cuando yo hago A la menos 1 por A, básicamente esto es 1 sobre A por A. Y esto es igual a 1, salvo que A sea 0, por supuesto. ¿Y qué tiene que ver con lo de arriba? Cuando presentemos las otras propiedades, vamos a ver que hay una propiedad que me permite sumar los exponentes y ahí va a terminar dando 0. Esta propiedad también la podemos generalizar un poquito diciendo que A elevado a la menos n, que también vamos a ver con las propiedades que siguen, básicamente esto es igual a 1 sobre a la n. Bien, tenemos entonces esas de aquí. Y muchas de estas, ¿sí?, las vamos a justificar con las propiedades que siguen. La primera, ¿cuál es? La quizás más famosa de todas, que va a aparecer con bastante frecuencia, es el producto de potencias de la misma base. Es decir, vamos a tener un producto donde se multiplican dos potencias que ambas tienen la misma base. Por ejemplo, esto, si yo tengo a elevado a la n por a
elevado a la m, esto es igual a la n más m. ¿Tiene sentido? Sí, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo, en realidad no lo estaría demostrando con eso, pero el ejemplo va a servir como idea, porque si nosotros tenemos aquí ejemplito, yo tengo 2 al cuadrado multiplicado por 2 al cubo, siguiendo la propiedad que hago, sumo los exponentes y esto es 2 a la quinta. ¿De dónde viene que tenga sentido esto? Bueno, que 2 al cuadrado, ¿quién es? Es 2 por 2. Le pongo un paréntesis, aunque en realidad no hace falta. Por 2 al cubo, ¿quién es? 2 por 2 por 2, o sea, 3 veces el 2. Si le saco los paréntesis, fíjense que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 son 5 números 2 que se multiplican entre sí, y esto es 2 a la quinta. No lo demostré, esta no es la demostración, es un ejemplo particular, pero creo que sirve para ilustrar la idea. Fíjense que eso ilustra la idea de la primera propiedad con lo que tenemos abajo. Justamente, si yo tengo un número, ¿sí? Acá, que es a elevado a la n, y lo multiplico por a elevado a la menos n, ¿sí? Según lo que está puesto arriba, a elevado a la menos n es 1 sobre a, o sea que aquí tengo a elevado a la n por 1 sobre a elevado a la n. ¿Qué es lo que pasa? Uno es el inverso del otro, y esto me queda igual a 1. ¿De dónde sale entonces que a la 0 sea 1? Si ustedes a esto mismo de aquí, el a la n, por a la menos n, le aplico producto de potencia de la misma base, ¿cuánto me queda? A la n menos n, existencia del opuesto de la suma, y esto me queda a elevado a la 0, que justamente es este 1 que mostramos ahí, que a la n por a la menos n me está dando 1, porque 1 es el inverso multiplicativo del otro, ¿sí? Bien, de ahí viene el producto de potencias de la misma base. Si no, también lo podríamos haber presentado a la propiedad con el cociente de potencias de la misma base, ¿sí? Copiemos este texto y pongamos acá, que también me justifica las dos propiedades de arriba, ¿sí? Ponemos entonces cociente de potencia de la misma base, que es lo que me dice esto, que si yo hago a la n dividido a la m, que esto si lo expreso como fracción, lo vimos en los primeros videos, es a la n sobre a la m, esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a la n menos m, ¿sí? Y en el ejemplo de hace rato, voy a poner el cubo primero, fíjense que si yo hago 2 al cubo, me faltan los puntos aquí, si yo hago 2 al cubo, dividido 2 al cuadrado, esto usando la propiedad sería 2 a la 3 menos 2, 2 a la 1, esto es 2. Si no lo puse como propiedad, lo tendría que haber puesto, pero lo agreguemos acá. Todo número elevado a 1 sigue siendo el mismo número, porque básicamente multiplico el número con nadie más, o sea, no lo multiplico. Acá a elevado a la 1 siempre es igual a a, ¿sí? Creo que tiene sentido. Bien. Fíjense que, ¿de dónde viene esto? Mostrando la misma idea que mostramos aquí. Bueno, 2 al cubo, ¿quién es? 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Dividido 2 al cuadrado, que es 2 por 2. ¿De dónde viene el hecho de que hagamos una resta? De que estos dos, ¿sí? Se simplifica con estos dos, o sea que de los 3 que tenía, perdí 2, 3 menos 2, me queda justamente 1. ¿Sí? Entonces esto me queda igual a justamente 2. De ahí viene esa idea. Arriba podemos haber puesto, bueno, 2 a la quinta es 32 y dejarlo como resultado. Bien, perfecto. La propiedad de que a la 0 da 1, también la podemos presentar de esta forma. Fíjense que a la 0 yo lo puedo escribir como a la n sobre a la n. ¿Por qué? Porque esto sería a la n menos n y justamente me da 0. Y a la n sobre a la n es 1. ¿Sí? De ahí viene esa idea, ¿sí? De ahí viene eso que tenemos ahí. Perfecto.
tenemos entonces cociente de potencia en mi base. Después tenemos la propiedad de potencia, ¿sí? Vamos aquí, la propiedad de potencia, que la propiedad básicamente dice lo siguiente. Si yo tengo A elevado a la n y todo esto está elevado a la m, guarda porque es todo elevado a la m, no el exponente porque si no, no sería potencia de potencia. Esto es igual a la n por m. ¿Sí? Es eso lo que tenemos. Ponemos, como hace rato, un ejemplito. ¿Sí? Lo hagamos con 2 y 3 para que no sea tan largo. Fíjense que si hago un ejemplo, yo hago 2 al cuadrado y esto lo elevo al cubo. Esto me queda igual a 2 a la 2 por 3 y esto me queda 2 a la sexta, que esto es 64. Arriba no lo dije, pero creo que es bastante evidente que esto, como es un producto, son conmutables y da lo mismo hacer 2 al cuadrado por 2 al cubo que hacer 2 al cubo por 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la suma, esto es conmutable. 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Acá, en lo que es el cociente, ya no es lo mismo, porque recuerden que el cociente no es conmutable, porque el cociente es el producto de un número por el inverso de otro. Si yo conmuto, no me quedaría el mismo número y el mismo inverso, ¿sí? Y acá creo que también está bastante claro que acá sí podemos conmutar, o sea que esto, podríamos poner aquí, esto va a dar igual, y se puede hacer, a 2 al cubo elevado al 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque por la propiedad, en ambos casos me queda 2 a la sexta, y esto es, perdón, 64. ¿De dónde viene la idea? Bueno, viene de hacer justamente potencia de potencia, aplicar la definición de potencia. Entonces, 2 al cuadrado al cubo, básicamente, ¿qué me dice? Que estoy haciendo 2 al cuadrado multiplicado por sí mismo 3 veces. Como cada 2 al cuadrado es un 2 por 2, lo pongo así, aunque no hace falta, me queda 2 por 2, por 2 por 2, por 2 por 2, entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo 3 veces un 2 por 2, o sea, 3 veces multiplicado 2, me queda 3 por 2, y justamente esto es 2 a la sexta, y me da 64. Si lo quieren hacer al revés, 2 al cubo al cuadrado, esto es 2 al cubo por 2 al cubo, y aquí me queda 2 por 2 por 2, por 2 por 2 por 2, y estamos en lo mismo, ¿sí? 2 a la sexta, y esto es 64. Insisto, estos no son demostraciones, es simplemente una muestra de cómo funciona la propiedad. Bien, entonces tenemos producto de potencia de base, cociente de potencia de base, potencia de potencia. Tengan presente lo que les dije. Esto, el cubo eleva a todo 2 al cuadrado. No es lo mismo tener esto, si lo anoto por las dudas, pero no es lo mismo tener esto. Si yo tengo 2 al cuadrado, al cubo, aquí no es potencia potencia, porque en realidad lo tendría que hacer 2 al cubo, que es 8, y esto sería 2 a la octava. ¿Por qué? Porque el 3 acá está afectando al 2, no a todo esto, o sea que no son lo mismo, ¿sí? Generalmente trabajamos con potencia potencia y no con esta última de aquí. Bien, potencia de potencia, y después, ¿qué más tenemos? La potencia tiene propiedades distributivas respecto al producto y el cociente, ¿sí? Vamos a poner aquí propiedad distributiva de la potencia, propiedad distributiva bueno, pusimos cualquier cosa, perdón, madre mía, distributiva de la potencia respecto al producto, y pongamos el cociente, porque el cociente es un producto respecto al producto y al cociente. ¿Qué me dice esta propiedad? Bueno, esta propiedad me dice que si yo tengo, por ejemplo, un A por B, y está todo esto elevado, digamos en negro, y tenemos todo esto elevado a la n, A por B, y está todo esto elevado a la n, esto es igual a la n por b a la n. ¿De dónde viene? Bueno, que, fíjense, hagamos un ejemplito como para que se vea, ¿sí? Algo tranqui. Si ponemos un ejemplito, si hacemos, qué sé yo, 4
por 3 al cuadrado, esto sería 12 al cuadrado, pero fíjense que esto sería 4 por 3 por 4 por 3. Como las leyes conmutativas y asociativas son válidas para el producto, puedo juntar y ponerlo como 4 por 4, que eso es 4 al cuadrado, por 3 por 3, que eso es 3 al cuadrado. O sea que esto me queda 4 al cuadrado por 3 al cuadrado. 16 por 9, esto es 144, que es justamente 12 al cuadrado. Así como para verlo ahí. Y la otra es igual, pero para el cociente. Si luego A dividido B a la n, esto es a la n dividido b a la n, ¿sí? Y el ejemplo que les muestro justifica algunas de las propiedades de arriba, ¿sí? Esto, vamos poniendo así. Fíjense que si nosotros hacemos, por ejemplo, esto, si nosotros hacemos a elevado a la menos n, técnicamente esto en realidad es una potencia de potencia, esto es a la menos 1 elevado a la n, ¿sí o no? Y a la menos 1, ¿quién es? Es 1 sobre a. Y esto todo elevado a la n. Aplicando entonces la propiedad, ¿sí?, de la distribución, esto me queda 1 a la n sobre a la n. Y el número 1 elevado a cualquier potencia es 1, y aquí me queda a la n. Entonces, a la menos n, 1 sobre a la n. Ya que no lo pusimos arriba, lo podemos agregar. A la 1 es siempre a. Y aquí agregando que 1 elevado a la n es siempre igual a 1. ¿Por qué? Porque es 1 por 1 por 1 siempre, ¿sí? Un detalle que tenemos que tener de lo que es la potencia es que la propiedad distributiva no vale, ¿sí? Esto se tiene que dar a fuego, no vale para lo que es la suma y la resta. Esto es un error brutal que espero que no esté cometiendo nadie. Si tengo a más b a la n, esto es claramente distinto de a la n más b a la n. Si no vayan a cometer ese error. Lo mismo para la resta. A menos b a la n es distinto, ¿sí? Es distinto de a la n menos b a la n. No lo puedo distribuir de esa forma. Y no porque no quiera, estas cosas no son caprichosas. Esto es todo en base a sentido común y lógica, ¿sí? Mostremos un ejemplo de que no son iguales. Por ejemplo, acá, ¿cómo nos quedaría? Si ponemos un ejemplito, por ejemplo, pongamos, qué sé yo, 2 más 3 al cuadrado. Si hago la suma, esto es básicamente 2 más 3, 5, y esto al cuadrado, y esto me está quedando 25. Si yo asumiese que vale la propiedad distributiva respecto de la potencia respecto de la suma, diría que esto se podría resolver como 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Fíjense que 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, y esto me está quedando igual a 3. Y entonces no nos está quedando igual que lo que tenemos arriba. 25 claramente es distinto de 13. Estoy mostrando que la propiedad entonces esa no es válida. Así como para tener en cuenta el trabajo con potencias, ¿sí? Bien, ya vimos un poquito de potencia. Veamos el caso de la radicación. La radicación vendría a ser la operación inversa a la potencia. Es decir, vamos a volver con la radicación a lo que teníamos antes. Vamos aquí, radicación. Bien, la potenciación es cerrada para reales porque básicamente es un producto. La radicación no, la radicación es la primera operación que vamos a ver que no es cerrada en los números. Es decir, yo puedo aplicar algunas raíces cuadradas, por ejemplo, y el resultado no va a ser siempre un número real. ¿Cómo vamos a definir la radicación? La radicación, así como la potencia, se define como el producto n veces de un número a. La radicación se define de la siguiente forma. Vamos a decir que la raíz n-ésima, se dice n-ésima, de un número a va a ser igual a un número b si y solo si, ¿qué cosa?
si, solo si, b, ¿sí? B elevado a la n es igual a, fíjense que tenemos una potenciación. ¿Qué es lo que pasa? Que no todos los números reales tienen la raíz enésima de cualquier número. Y hay casos donde eso escapa de los reales. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí, las raíces más comunes van a ser las cuadradas, la raíz de 4. La raíz de 4 es igual a 2. ¿Por qué? Porque justamente cuando el símbolo no está puesto aquí, la raíz es cuadrada. Si la potencia es un 2, no se pone para la raíz cuadrada. ¿Por qué esto? Porque 2 al cuadrado es igual a 4. Alguno me dirá, bueno, el menos 2 también cumple. Menos 2 por menos 2, o sea, menos 2 al cuadrado, también es 4. Pero, ¿qué pasa? Cuando son raíces cuadradas, por definición, el resultado es positivo. Por más que menos 2 al cuadrado sea 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 9 es 3, no es menos 3. Y esto es así. Y si en alguna parte están viendo que lo ponen de otra forma, eso es incorrecto, ¿sí? La raíz cuadrada de 9 es 3, es la raíz principal. No considero el menos 3. Eso vendrá para la resolución de una ecuación cuadrática, pero por más que menos 3 al cuadrado sea 9, la raíz de 9 no es menos 3. Bien, eso se lo tienen que grabar a fuego. Y esto me hace acordar que en la potenciación, cuando estamos haciendo potencias naturales de números enteros, ¿sí? Cuando la base es negativa y la potencia es par, el resultado es positivo. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando una cantidad par de veces signo negativo. Recuerden que menos por menos es más. Si la base es negativa y la potencia es impar, el resultado es negativo. Cuando la base es positiva, bueno, el resultado es siempre positivo, claramente. Bien, tenemos eso. Pero, ¿qué pasa aquí? Fíjense que si yo quiero sacar la raíz de menos 4, ¿qué es lo que sucede? No existe, ¿sí? La raíz de menos 4 no pertenece a los números reales. ¿Por qué? Porque no existe absolutamente ningún número real que multiplicado por sí mismo, es decir, que elevado al cuadrado, me dé menos 4. No me vale hacer 2 por menos 2, porque 2 por menos 2 no es 2 al cuadrado, ni menos 2 al cuadrado. Ningún número real elevado al cuadrado me da menos 4. Entonces, raíces pares de radicandos, o sea, no lo dije, pero esto es el índice de radicación y lo que está dentro de la raíz se llama radicando. Cuando tengo raíces de índices pares, raíces cuadradas, raíces cuartas, raíces sextas y cualquier número de índice par, de números negativos, eso no tiene solución en los reales. En el que vamos a ver lo que son números complejos, como para ilustrar la idea. Y también podemos presentar raíces de índice impar, por ejemplo, la raíz cúbica de 8, esto es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8. Aquí ya no hay discrepancia de si es más o menos, porque menos 2 al cubo me da menos 8. Entonces, aquí sí yo podría sacar raíces negativas de radicandos impares. La raíz cúbica de menos 8 sí tiene soluciones reales y me da menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 al cubo, fíjense que aquí podemos aplicar justamente propiedad distributiva. Esto sería menos 1 al cubo por 2 al cubo. Menos 1 al cubo sería menos 1 por menos 1 por menos 1, da menos 1, 2 al cubo es 8, y esto nos queda menos 8. Bien, tenemos entonces las propiedades de algunas características de la radicación. Así como antes pusimos algunas propiedades, aquí básicamente las propiedades más importantes que vamos a tener son la distributiva respecto al producto y el cociente, también vale para raíces cuadradas, pero para raíces. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es que si yo tengo la raíz enésima, ¿sí?, de A por B en números reales, esto es igual a la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Y también vale para el cociente. Si yo tengo la raíz enésima de A dividido B, esto es igual a la raíz enésima de A sobre la raíz
enésima de b. No lo voy a escribir para no ser tan aburrido, pero al igual que el caso de la potencia, tiene que ser recontra claro que la radicación no es distributiva respecto a la suma y la resta, ¿sí? Lo pueden verificar. Bueno, hagamos un ejemplito para eso. Fíjense que si yo hago, por ejemplo, la raíz de 9 más 16, esto sería la raíz de 9 más 16 es 25 y la raíz de 25 es 5. Si yo la quisiese distribuir, la raíz de 9 por un lado, más la raíz de 16 por el otro, la raíz de 9 es 3, la raíz de 16 es 4 y esto me da 7. 5 y 7 no son lo mismo, no vale la propiedad distributiva de la radicación respecto a la suma, tampoco para la resta, claro está, ¿sí? Bien, tenemos entonces eso respecto a la distribución de la raíz, la puedo distribuir en producto y en cociente, no en suma y resta. Y después tenemos raíz de raíz, que vendría a ser como una potencia de potencia, o sea, tenemos raíz de raíz. Básicamente, ¿qué me marca esto? En raíz de raíz me marca que si yo tengo la raíz enésima de A, y a esto le calculo la raíz mésima, bueno, ahí, de esto, bien, esto es igual a ¿cuánto? A la raíz m de m por n ésima del número A, ¿sí? Básicamente nos muestra eso. ¿De dónde viene a salir esta propiedad? Viene a salir de que las raíces se pueden expresar como potencias fraccionarias, es decir, tengo la raíz enésima de A, esto es A elevado a la 1 sobre n. Entonces lo que está aquí arriba básicamente esto es A elevado a la 1 sobre n y la otra raíz es a la 1 sobre n. Es una potencia de potencia y esto es a la 1 sobre m por n. Y esto de aquí es justamente el índice de la raíz que tenemos ahí. ¿Bien? Y la última propiedad que presentamos de radicación es la conmutabilidad entre una potencia y una raíz. Es decir, si hago la raíz enésima de a elevado a la m, esto es lo mismo que hacer la raíz enésima de a y esto lo elevo a la m. ¿De dónde viene esto? Aunque hay que tener cuidado un poquito con los signos, ya vamos a ver un poquito de eso. Esto viene de dónde? Esto viene de que justamente si lo expreso como potencia fraccionaria a la primera raíz, esto es a a la m elevado a la 1 sobre n, justamente es que me queda a la m sobre n. Lo que puedo hacer aquí es, primero, conmutar y poner la potencia fraccionaria primero y después el m allá, ¿sí? Básicamente esa es idea. Pero con esta propiedad hay que tener un poquito de cuidado, más que nada con lo que son raíces pares, porque fíjense lo siguiente, si yo tengo la raíz cuadrada de 2, ¿sí? elevado al cuadrado, esto me queda igual a 4, aquí, ¿sí? nos queda igual a 4, pero si esto fuese una ecuación, fíjense que lo pongamos como una ecuación, como para que lo podamos ver mejor, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de x al cuadrado igual a 4. Yo de aquí tendría que encontrar los x que al elevarse al cuadrado y después sacarle la raíz me dé 4, o le pongamos 2 si quieren, acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Uno podría decir, bueno, de acá x es igual a 2, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque yo hago 2 al cuadrado, me da 4, la raíz de 4 me da efectivamente 2. Pero ¿qué es lo que pasa? Como yo tengo la x acá, la raíz da 2, es positivo. Pero acá en este caso particular, x sí puede valer menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 al cuadrado me da 4 y la raíz de 4 es 2. Entonces, para este caso me queda el más menos 2. ¿De dónde viene esto?
Esto viene, lo vamos a ver después en el siguiente video, que la raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x, les dejo como tarea ir investigando eso, igual a 2, y esto me queda x igual a más y menos 2. Distinto es si yo tuviese la raíz de x, esto elevado al cuadrado, igual a 2. Aquí sí la única respuesta es 2. ¿Por qué? Porque si yo hago eh, la raíz de x, la raíz de 2 es raíz de 2, ¿sí? Raíz de 2 por raíz de 2 me queda justamente 2 y obtenemos el resultado. ¿Por qué no es menos 2 aquí el resultado? Porque la raíz de menos 2 en los reales no la puedo calcular, entonces para este caso x es solamente igual a 2. Bien, entonces como para tener en cuenta esos detalles. Bien, y lo último que nos queda es un poquito de operaciones con radicales, como para que vean cómo funciona. Sí, se va a hacer un poquito largo el video, pero como para tener todo. Pongamos aquí operaciones con radicales, o sea, con expresiones que tienen raíces. Tengan presente que justamente hace rato nos apareció el concepto de raíz de 2, ¿sí? La raíz de 2, a diferencia de lo que es raíz de 4, raíz de 9, que tiene una expresión entera, la raíz de 2 es un número irracional, o sea, la raíz de 2 no lo puedo expresar como un entero o un fraccionario. La raíz 2 es directamente raíz de 2. ¿Por qué? Porque cuando yo hago raíz de 2 al cuadrado, evidentemente que eso me vuelve a dar 2. Así como para tenerlo en cuenta. Aquí en operaciones con radicales, lo que vamos a hacer primero es, que es más importante, es la extracción de factores, usando propiedades, desde dentro de una raíz hacia afuera. Extracción de factores. Vamos a sacarlo fuera del símbolo radical. Primero vamos a hacerlo con números. Esto es más de la práctica. Lo van a ver en sus clases prácticas cuando hagan el momento 2 del curso, si ya lo están haciendo. Pero vamos a mostrar un par de ejemplitos. Por ejemplo, ¿sí? Pongamos aquí. Si yo tengo la raíz de 20. La raíz de 20 es un número racional. No hay ningún número entero que elevado al cuadrado me dé 20. ¿Es número real? Sí. Otro concepto, ya que estamos, que tienen que tener en cuenta, que por ahí confunden número imaginario con irracional. La raíz de 20 es un número real, no es imaginario, ¿sí? El hecho de que esto sea irracional no quiere decir que sea imaginario, no es lo mismo irracional que imaginario. Esto es irracional, pero es un número real, cumple con todas las propiedades de reales. No es imaginario. El hecho de que no sea una raíz entera no quiere decir que no sea real. Cuidado con eso. Esto sí es un número real. Bueno, ¿cómo es la idea de extraer factores? Bueno, a la raíz de 20 la vamos a factorizar, como ya vimos en la clase previa, dividiendo el número y expresando como potencia de sus factores primos. El 20 no es tan complicado de sacarlo. 20 básicamente es 4 por 5. No hay más vuelta que darle 20. O 5 por 4. O 2 por 2 por 5, que 2 por 2 es 4. Bueno, como el 20 es 4 por 5, lo puedo expresar así. El 4 justamente es una potencia de 2. Y esto es 2 al cuadrado por 5. Y entonces tenemos eso de aquí. Ahora, como la radicación es distributiva respecto al producto, esto es la raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 5. Bueno, 2 al cuadrado es 4, la raíz de 4 es justamente 2. Da la sensación de que se cancela la raíz con la potencia, y la raíz de 5 es raíz de 5 y no hay más nada que hacer. O sea que esto es 2 por raíz de 5. ¿Sí? Pongamos otro ejemplito con números, un caso bastante común. La raíz de 8, también irracional. Ningún número elevado al cuadrado me da 8. 8, ¿quién es? El 8 es una potencia de 2. Es 2 por 4, pero 4 es 2 por 2. El 8 es 2 al cubo. Pero aquí no puedo simplificar como hice hace rato. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tengo que ver cuánto puedo sacar y cuánto dejo adentro. Bueno, como estamos haciendo una raíz cuadrada, me fijo, ¿qué pasa si al 3 lo divido por 2? 3 dividido 2 me da de 1, ¿sí? Y me sobra 1, porque es 2 por 1 más 1. O sea que a esto yo lo podría expresar como 2 al cuadrado
por 2 a la 1. Fíjense que haciendo producto de potencias de mi base, 2 al cuadrado por 2 a la 1 me vuelve al 2 al cubo. De aquí aplico propiedad distributiva de la radicación respecto al producto y me queda 2 a la 1 es 2, o sea que lo dejo ahí. Y ahora sí ocurre como hace rato, y esto me queda ¿cuánto? Me queda 2 raíz de 2. Si hacemos otro ejemplo similar, sigamos con potencias de 2, como para mostrar la idea con números. Si sacamos la raíz de 32, ¿qué nos queda? Ya vimos de hace rato que 32 es 2 a la quinta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como para seguir ya el esquemita, lo que tengo que hacer es, como estoy haciendo una raíz cuadrada, o sea, el índice es 2, lo que voy a hacer aquí es, al 5 lo voy a dividir por 2. Bueno, 5 dividido 2, ¿cuánto es? Es 2, ¿sí? 2 por 2, 4, al 5, 1. Entonces al 5 lo puedo expresar como 2 por 2, 4, más 1. 4 es múltiplo justamente de 2. En base a eso desarmo, siguiendo producto de potencia de mi base, y esto me queda 2 a la cuarta por 2 a la 1. Desarmando esto que me queda, esto es 2 a la cuarta por la raíz de 2 a la 1, que es 2. Y justamente 2 a la cuarta es ¿cuánto? 2 a la cuarta es 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta, con su raíz, esto sería como hacer 2 a la cuarta a la 1 medio, y esto es 4 por 1 medio, 2. 2 al cuadrado, 4. Si quieren aquí pongamos como 2 al cuadrado por raíz de 2, y aquí me queda 4 raíz de 2. Por esa razón aquí dividí por 2, porque la raíz cuadrada básicamente es elevar al medio. A la potencia la estoy dividiendo por 2. De ahí viene esa idea, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos expresiones en lo que ya no son números, sino que son expresiones algebraicas? Que tengamos raíz cúbica de a elevado a la 15, pongamos a la 16 para hacerlo más interesante, por b elevado a la 23. Bueno, funciona exactamente igual. Primero que nada, yo puedo separar la radicación en esto y en esto. Trabajarlos por separado, en realidad no hace falta escribir tanto, esto es para explicarlo, y después juntar lo que quede dentro de la raíz y por otro lado lo que quede afuera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, como tengo una radicación de índice 3, al 16 lo voy a dividir por 3. 16 sobre 3 es 5, 5 por 3, 15, al 16, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que al 16 lo puedo expresar como 15 más 1. 15 es el múltiplo de 3. Mientras que al 23, si lo divido por 3, ¿qué me queda? Esto es 7. 7 por 3, 21, al 23, 2. Con lo cual, el 23 se puede expresar como 7 por 3, 21, más 2. Entonces, si yo a esto lo sigo aquí abajo, ¿bien? ¿Qué es lo que nos va a quedar? Lo que nos va a quedar es lo siguiente. La primera raíz nos va a quedar la raíz cúbica de, aplicando la producto de potencia de base, a la 15 por a la 1. Y el otro nos va a quedar la raíz cúbica de b a la 21 por b al cuadrado. Entonces, aquí distribuyendo nos quedaría la raíz cúbica de a la 15, eso me va a dar a la quinta, justamente este 5, el resultado del cociente es la potencia que queda afuera, ¿sí? Por la raíz cúbica de a la 1, que sigue siendo a, que no lo voy a poder sacar, porque este índice ya es menor que el de la raíz. Por la raíz cúbica de b a la 21, que eso va a dar justamente 7, este 7, por aquí la raíz cúbica de b al cuadrado. Ese 2 no puede salir porque no puedo ya dividir 2 con 3 y que me den de resultado un entero. Entonces de aquí me queda la raíz cúbica de a la 15, esto es a la 5. ¿Por qué? Porque estoy haciendo a la 15 elevado a un tercio. 15 sobre 3, 5. Justamente el 15 sobre 3 viene de este 3 por 5 de acá.
Pongamos el de b, la raíz cúbica de b a la 21 es b a la séptima, por lo mismo, y estas dos ya las voy a volver a agrupar, y esto me queda la raíz cúbica de a por b al cuadrado, que ya no pueden salir de ahí, ¿sí? Esa sería la idea de cómo se trabaja. Hagamos otrito como para reforzar el concepto, y ya vamos a lo último, que es eh, racionalización de denominadores. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si tenemos, qué sé yo, raíz quinta, pongamos cualquier cosa por poner, de, no sé, x a la 43 por y a la, ¿qué puede ser? A la 34. Bueno, muy simple. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacerlo directamente de un solo saque? Bueno, al 43 lo divido por 5. 43 dividido 5 es, evidentemente, 8. 8 por 5, 40, a este 3. Y al 34 también lo divido por 5, esto es 6. 6 por 5, 30, a esto 4. Con lo cual, el x, ¿cómo queda? Lo que queda afuera es x a la octava. ¿Por qué? Porque a esto lo separaríamos como 40 más 3. La raíz quinta de x a la 40 me queda x a la octava, porque sería x a la 40 elevado a la 1 quinto, 40 sobre 5, 8. Y lo que queda dentro es el x al cubo. El de y, ¿qué es lo que queda afuera? Queda y a la sexta. ¿Por qué? Porque el 34 me queda como 30 más 4. Este 4 es el resto. La raíz quinta de x a la 30, o perdón, de y a la 30, me queda y a la 30 a la 1 quinto, 30 sobre 5, 6. Y dentro, ¿cuánto me queda? La raíz quinta de el x al resto, al cubo, que no puede salir porque para salir esto tiene que ser 5 o mayor, por y a la cuarta, el resto aquí, ¿sí? Que no puede salir porque debería ser 5 o mayor. Directamente se lo puede hacer de esa forma. Lo siguiente que tenemos es la introducción de factores dentro de la raíz. No es tan común, pero se puede hacer. Esto es mucho más simple. Es la introducción de factores. Introducción de factores. La introducción de factores, vamos a hacer uno o dos ejemplitos. Es muy simple. Si yo tengo 2 raíz de 2, que esto es raíz de 8, para meter el factor dentro de la raíz, lo tengo que elevar, ¿sí? Lo tengo que elevar al índice de radicación. O sea que esto es 2 al cuadrado, entra ahí, por 2, me queda 4 por 2, y esto es raíz de 8. Hagamos uno no tan simple como para que se vea, qué sé yo, 3 raíz de 2, esto entra como 3 al cuadrado por 2, 3 al cuadrado es 9, y esto es raíz de 18. Otro ejemplo, con números todos distintos. Vemos que tenemos uno más chico, 2 por la raíz cúbica de 5. Bien, por poner. ¿Cómo ingresa esto? Esto me queda raíz cúbica de 2 al cubo, entra al cubo, por 5. 2 al cubo es 8. 8 por 5 es 40. O sea que esta es la raíz cúbica de 40. Bien. Y si fuesen letras, es igual. Por ejemplo, este que está aquí, fíjense que al ingresar ocurre lo mismo. ¿Cómo ingresa esto? Entra 8 por 5, 40. Entra como un x a la 40. Si ese x a la 40 lo multiplico por el x al cubo, producto de potencia en mi base, me queda el x a la 43. Y el y a la sexta, ¿cómo entra? Hago 6 por 5, 30. Ingresa como un y a la 30 que multiplica el y a la 30 por el y a la cuarta, me queda y a la 30 más 4, el y a la 34. Y por último tenemos la racionalización de denominadores. ¿Y quiere decir eso? Eliminar raíces de los denominadores. Racionalización de denominadores. Denominadores. ¿Cuál es la idea de esto? Eliminar raíces de los denominadores. Por ejemplo, nosotros para álgebra no lo pedimos. Eh, si el resultado queda la raíz del denominador, se lo puede dejar así y no pasa nada, pero es conveniente saberlo de todas formas. ¿Cómo funciona? Tenemos algunos casos. Cuando tenemos raíces principalmente cuadradas en el denominador y después cuando no son cuadradas. Por ejemplo, que tengamos algo de este estilo. 3, o pongamos así,
6 sobre raíz de 2. Yo quiero que no hayan raíces en el denominador. Recuerden que lo de arriba es el numerador de la fracción y lo de abajo es el denominador. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico y divido por la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque esto que está en rosa es igual a 1, porque es un número que se divide por sí mismo y me da 1. Esto por 1, por elemento neutro, sigue siendo el mismo número, o sea que no pierdo la igualdad. Porque si ustedes solamente dividen por raíz de 2, sí, van a eliminar la raíz del denominador, está perfecto, pero el número ya no es el mismo, porque lo que está en rosa no vale 1 y pierdo el número original. La idea de racionalizar denominador es mantener el número original, lógicamente, pero con una expresión distinta. ¿Qué es lo que me queda aquí? Me queda 6 raíz de 2. Justamente raíz de 2 por raíz de 2 es, lo voy a hacer un poquito más largo, es raíz de 2 al cuadrado, ya sería 2, pero si quieren ponemos aquí, esto es 6 raíz de 2, y la raíz, ¿cómo es? Esto es 2 a la 1 medio al cuadrado, que me queda 2 a la 1, y justamente me queda 2. El 6 con el 2 los puedo simplificar, porque 6 es 3 por 2, y esto me queda 3 raíz de 2. Si quieren, después pueden introducirlo dentro de la raíz, y nos queda eso, ¿sí? Esa es la idea de racionalizar un denominador. Vamos con otro. Si tenemos, qué sé yo, 6 sobre raíz de 3, misma idea, es una raíz cuadrada, multiplico y divido por raíz de 3, ya lo voy a hacer más corto, y justamente esto me queda 6 raíz de 3, y raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado, como vimos arriba, va a quedar 3, y esto me queda 2 raíz de 3, que no es lo mismo de arriba, obviamente son ejemplos distintos. Bien, eso con raíces cuadradas. Ahora fíjense qué pasa si hacemos algo de este estilo. Pongamos cualquier cosa y pongamos, por ejemplo, 8 sobre la raíz cúbica de 2. Bueno, uno podría pensar que, siguiendo lo que está antes, yo podría multiplicarlo por raíz cúbica de 2 y dividir por raíz cúbica de 2. ¿Es válido hacerlo? Sí, es válido, pero no va a funcionar. Fíjense por qué. Porque aquí, guarda, yo no puedo decir que esto es 8 raíz cúbica de 2 sobre 2. Acá no está el error. ¿Por qué? Porque fíjense qué pasa si lo trabajamos como esta parte que lo dice aquí arriba, trabajándolo como potencia fraccionaria. Esto es 8 raíz cúbica de 2. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? El 2, la raíz cúbica de 2 es 2 a la 1/3. Y la otra raíz cúbica de 2 es 2 a la 1/3. Con lo cual esto me está quedando 8 raíz cúbica de 2. Y aplicando producto de potencia a mi base, esto me queda 2 a la 2/3. Y necesito que me quede 2 a la 1, no 2 a la 2/3. Porque ese 2 a la 2/3, ¿quién es? Básicamente es 2 al cuadrado a la 1/3, o sea que eso es raíz cúbica de 4. Nada que ver, o sea, no me sirvió esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando la raíz del denominador no es una raíz cuadrada? Buscar multiplicarlo para que la suma de los exponentes me dé 1, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense, lo voy a construir de esta forma como para que se guíen. Después se puede hacer más corto. Esto es 8 sobre 2 a la 1/3. O sea que para que salga, le tengo al 2, al exponente del 2 a la 1/3, le tengo que sumar 2/3. O sea que aquí tendría que multiplicar por 2 a la 2/3 y dividir por 2 a la 2/3. Bien, esa es la idea. Entonces aquí sí nos quedaría ¿cuánto? 8 por 2 a la 2/3. ¿Cuánto es? Vimos hace rato que esto es 2 al cuadrado a la 1/3. O sea, es raíz cúbica de 4. Y abajo nos queda 2 a la 1/3 más 2/3, 1. Recién ahí se me va la raíz del denominador. Entonces esto me queda 8 por la raíz cúbica, ese es el 1/3, de 4, ese es 2 al cuadrado, sobre 2 a la 1, que es 2. Aquí simplifico y esto me queda 4 raíz cúbica de 4.
Bien, es un ejemplo cualquiera. Lo último que vamos a tener, ¿sí? Como para ya ir terminando el video, es cuando, por ejemplo, tengamos, que si lo pongamos en 1, sobre un binomio de raíces cuadradas. Raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, pongamos más prolijo. Tenemos en el denominador raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 3, y esto es 1 sobre eso. Quiero eliminar las raíces del denominador. ¿Qué es lo que se hace? Se multiplica y divide por el conjugado del denominador. El conjugado es la primera raíz, se escribe igual, y la segunda con signo cambiado. Ahora van a ver por qué. Entonces me queda esto, obviamente multiplico y divido. En el numerador, bueno, es propiedad distributiva del producto respecto a la suma, simplemente me queda 1 por raíz de 2, es eso, 1 por raíz de 3, es eso. Y en el denominador también es propiedad distributiva, aunque en el práctico que sigue, vamos a ver que esto es una diferencia de cuadrado. Bueno, ¿cómo distribuyo? Raíz de 2 por raíz de 2, eso es 2. Más raíz de 2 por raíz de 3, bueno, esto es, pues lo podríamos juntar como raíz de 6 directamente, ¿sí? Raíz de 2 por 3, así como es distributiva, se puede volver a agrupar, raíz de 6. Menos raíz de 3 por raíz de 2, más por menos, regla de los signos es menos, y raíz de 3 por raíz de 2 es raíz de 6. Fíjense que aquí las raíces se cancelan una con la otra, porque una es el opuesto de la otra. Y por último, raíz de 3 por raíz de 3 me queda 3, con el signo más por menos, menos 3. Con lo cual, esto me está quedando raíz de 2 más raíz de 3 sobre 2 menos 3, que es menos 1, el signo menos va para arriba, menos raíz de 2, menos raíz de 3. Bien, en la práctica van a seguir con estos ejemplos, pero cualquier duda que tengan, me escriben, me consultan y les trato de responder. Sí, para no hacer el video ya mucho más largo. Con eso dejamos entonces por hoy y nos vemos en el próximo video.